A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. El siglo XX vivió su más amargo momento durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aquella larga noche también tuvo su final, y el mes de abril de 1945 fue testigo del colapso de aquellos que se creían asistidos por fuerzas divinas. En Alemania, Hitler vivía sus últimas horas, delirante, vociferando consignas huecas y a ratos acurrucado en un rincón en uno de los sótanos de su búnker. En Italia, un oscuro personaje, megalómano, conocido como Benito Mussolini, Il Duce, también vivía sus últimas y trágicas horas. Menos de 2 años atrás, Italia se había dividido. Unos se habían hecho al lado de los aliados y otros, dirigidos por Mussolini, habían doblado la cerviz ante la paranoia de los nazis. Pero aquellos sueños producto de la vanidad, la ambición y la torpeza habían llegado a su fin. En un momento, un camión que hacía parte de una caravana que quería cruzar a Suiza fue detenido por un combatiente miliciano llamado Walter Audicho, más conocido como el Comandante Valerio. Allí, en el fondo del camión, encontró a una pareja de extraño aspecto, maquillados en exceso, mal disfrazados. La sorpresa no podía ser mayor. Eran nada más ni nada menos que Benito Mussolini y su amante Claretta Petacci. Sometidos a juicio sumario, Mussolini y su amante fueron fusilados en la plaza pública de Dongo. Una ráfaga de metralleta acabó con aquella aventura demencial, la más dolorosa del siglo XX. Y fue un día como hoy, 28 de abril de 1945. Despiértese bien informado. Titulares. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra Jorge Yunda y 9 personas más. UNICEF insta a priorizar la vacunación infantil. Se estudia nueva variante del COVID-19 originada en Perú o en Chile. Feriado del 1 de mayo en estado de excepción. El comercio electrónico en Ecuador crece. En opinión, el plan de vacunación en los Estados Unidos, el nuevo gabinete de Guillermo Lasso y la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura. En política internacional, bomba atómica. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, indicios del fracaso. Del Monseñor Julio Parrilla, de pandemias y vacunas. Talía Flores, la danza de máscaras en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y Alberto Dajic, tiempos políticos y patria. Noticias del día, con Carla Sánchez. Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra Yunda y 9 personas más. Después de 10 horas de diligencia y el dictamen acusatorio de 10 de los 14 procesados, la Fiscalía acusó como autor mediático del presunto delito de peculado al alcalde de Quito, Jorge Yunda, al exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, como autor directo de las irregularidades del contrato de $4,2 millones que firmó el municipio de Quito y la empresa Salumed S.A. para adquirir 100.000 pruebas de detección de COVID-19 en abril de 2020. La audiencia preparatoria de juicio avanza con el dictamen individual que ubicó a Jorge Yunda, alcalde de Quito, como autor mediato del delito de peculado. Lenin Mantilla, exsecretario de Salud, como autor del presunto delito de peculado. Juan Alejandro B., representante de Salumed S.A. como presunto autor directo del delito de peculado. Enrique José B.F., exdirector metropolitano de la gestión de Secretaría de Salud, como presunto coautor del delito de peculado. Diego Fernando S.M., presidente de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud, como presunto coautor del delito de peculado. Simón Nercilio B.B., miembro de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud, como presunto coautor del delito de peculado. José Hernán M.E., a cargo del informe de necesidad, mercado y especificaciones técnicas, como presunto coautor del delito de peculado.
Iván Augusto MR, a cargo del informe de necesidad, mercado y especificaciones técnicas, como presunto coautor del delito de peculado. Jimena Guadalupe AD, secretaria de Salud del municipio de Quito, como presunta coautora del delito de peculado. Linda Priscila GB, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, como presunta coautora del delito de peculado. UNICEF insta a priorizar la vacunación infantil. La oficina de UNICEF en Ecuador, en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas 2021, instó a las autoridades ecuatorianas a dar prioridad a la inmunización infantil y se lamentó del retroceso que de esta materia se registró en 2020 por la pandemia del coronavirus. Se estima que en 2020 en el Ecuador pudo incrementarse hasta 2.282 el número de muertes de niñas y niños menores de 5 años con respecto a 2019 por efecto de la reducción de las coberturas de servicios esenciales en el marco de la pandemia, agregó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en Ecuador. Asimismo, se indicó que en este contexto es crucial contar con un monitoreo cercano del estado de los servicios esenciales materno-infantiles para identificar las barreras y las brechas actuales. Para el representante de la UNICEF, planificar y dotar de recursos, asegurar al personal sanitario para que cada niño reciba sus vacunas completas y a tiempo, es crucial para que no mueran por más causas evitables. Se estudia nueva variante de COVID-19 originada en Perú o en Chile. Científicos peruanos están estudiando una nueva variante de la COVID-19 que al parecer se ha originado en Perú o en Chile y es probable que ya esté exportado a otros países, afirmó el doctor de microbiología molecular Pablo Sukayama. El científico enfatizó que la información aún es preliminar y se ha encontrado como parte del proyecto de vigilancia genómica que se aplica en su país y que permite procesar todos los meses una muestra de aproximadamente 100 genomas de Lima del Perú. Sukayama sostuvo que la variante C37 está creciendo en Lima, entonces también en todo el Perú, y que también existe una evidencia de que se encuentra en Chile, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y otros varios países de la región. Es preocupante, pues el especialista comentó que todo depende de la capacidad de transmisión del virus, pero también del comportamiento de las personas, por lo que siempre existe la posibilidad de que haya un nuevo repunte o de que empiece a caer y vuelva a subir. Feriado del 1 de mayo en estado de excepción. La ley de feriado establece que el viernes 30 de abril hay descanso, tanto en el sector público como en el privado. Si bien el Día del Trabajo se festeja el 1 de mayo, por ley se traslada al último día laborable. El viernes 30 de abril habrá libre movilidad hasta las 20 horas, pero el sábado 1 y domingo 2 de mayo hay toque de queda todo el día. Los autos y peatones no pueden transitar hasta las 5 horas del lunes 3 de mayo. Esta normativa aplica para las 16 provincias que se mantienen en estado de excepción hasta el 20 de mayo. Pese al feriado, la normativa es la misma. Se prohíben los eventos públicos como las tradicionales marchas del Día del Trabajo y otras excepciones que rigen desde el viernes 23 de abril de 2021. El comercio electrónico en Ecuador crece. El confinamiento de la población y las restricciones decretadas por las autoridades, sumadas al temor de la población ante los posibles contagios, han impulsado a este sector que crece a un ritmo de dígitos. La masa de compradores ha crecido en un 100% la frecuencia de la compra y ha aumentado un 100%, dice Leonardo Otati, director general de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, CECE. En la facturación en 2019 se hizo un estudio que determinó que movió 1.650 millones de dólares y para 2020 cifras preliminares señalan que fueron 2.300 millones de dólares, 600 millones de dólares más, un crecimiento de doble dígito, añade. Pero el crecimiento no solamente llegó por el lado de las ventas, ya que obligados por la pandemia, comerciantes, empresarios y emprendedores tramitaron su presencia en el comercio electrónico a través de redes sociales y hasta de la red WhatsApp. Esto es positivo para la población y para el comercio en general, ya que tienen un canal de 24 horas al día con 7 días a la semana de entrega, agregó.
Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Acabo de firmar la promulgación de una reforma constitucional. Esta reforma a la Constitución va a permitir reducir, rebajar las rentas, las dietas de los senadores, los diputados, el presidente, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores. ¿Y por qué esto es necesario? Porque estamos viviendo tiempos duros y difíciles. Y yo sé que muchas familias chilenas no lo están pasando bien. Y por eso nos pareció justo, necesario, reducir las rentas más altas de la administración del Estado para poder ir con más y mejor ayuda a la clase media, a la gente que más lo necesita. Una buena reforma. Opinión. La vacunación en los Estados Unidos. La gran potencia mundial, los Estados Unidos de América, no solo que han producido gran cantidad de vacunas, sino que están distribuyéndola, obviamente gratuitamente, a una gran cantidad de la población. Hacen los estimados que les van a sobrar una gran cantidad de vacunas y están repartiendo ya en algunos estados donde inclusive los gobernadores, acuérdense que los Estados Unidos tienen una política diferente. Las decisiones, ciertas decisiones son basadas por estados, no a nivel nacional, otras no, definitivamente, pero en este caso el tema de la vacunación gratuita para residentes y no residentes o turistas está siendo aplicada en algunos estados, como el estado de Texas, por ejemplo. Interesante, ¿no? Esta política. Salía un sector radical de los Estados Unidos diciendo que por qué tenían que donar, regalar vacunas a personas que no son residentes o ciudadanos de Estados Unidos. Y la respuesta inmediata de estos gobernadores o del estado fue muy clara y contundente. Decían, tenemos millones de vacunas, podemos vacunar a toda la población y nos va a sobrar. Si nos va a sobrar las vacunas y abrimos nuestras fronteras para que las personas que tengan una visa legal puedan viajar con visa de turismo, visa de negocios a los Estados Unidos, a estos estados, que no son todos, estas personas pueden ir y con su pasaporte vacunarse, haciendo una cita previa. Es muy fácil porque existen unos planes para ciertos supermercados, para ciertas farmacias privadas, donde la gente puede vacunarse. ¿Cuál es la idea de esta vacunación gratuita? ¿Qué saca los Estados Unidos dando vacunación gratis en algunos estados a turistas? Es muy sencillo. Es hacer que personas de México, de Guatemala, de Panamá, de Ecuador, etcétera, América Latina, o inclusive de Europa, viajen a los Estados Unidos, gasten 3, 4, 5, 6 días en un hotel, alquilen un vehículo, coman en un restaurante, hagan sus compras respectivas, que es algo típico cuando uno viaja a estos países, dejando utilidad, dejando trabajo, dejando propinas. De esta manera lo que hacen es activar negocios como es posible, como por ejemplo la hotelería. Recuerden ustedes cuántos meses estuvieron los hoteles en el mundo y en los Estados Unidos vacíos. Hoteles que tenían que pagar sueldos, hoteles que tenían que gastar mantenimiento de jardines, de aire acondicionado, de humedad. Y bueno, los negocios estaban, realmente había una incertidumbre. La pandemia que empezó en los Estados Unidos más o menos entre febrero y marzo, ya de una manera oficial, digámoslo así, y se convirtió en el país de mayor índice de infectados y de muertes, tiene ahora este plan de vacunación. Interesante, ¿no? Y quiero topar esto por la visión. ¿Cuál es esta visión del Estado, de esta gran potencia, de la mayor y mejor democracia del país? Digo la mejor porque nunca ha sido alterada, porque nunca ha sido afectada. No ha habido una dictadura, no ha habido un golpe de Estado. Un país que tiene una constitución que tampoco ha sido alterada, que mantiene los valores de los famosos grandes padres de la patria.
mantienen. Una democracia que quienes no la han conocido la pueden criticar. Yo recuerdo cuando era niño que hubo aquí un terremoto, deben acordar, en el año 85, un terremoto cuando el presidente Febres Cordero era el presidente, y los Estados Unidos mandaron a los Marines para que ayuden, los soldados americanos, que ayuden a reconstruir los puentes que se rompieron en todo el oriente ecuatoriano, y se grafiteó todo el Ecuador con unas grafitis que decía Yankee Go Home, de manera ofensiva. También me acuerdo cuando estuve en la Universidad Central del Ecuador, que estuve apenas un poco tiempo en la universidad en jurisprudencia, en la Facultad de Jurisprudencia, había un odio al americano, la típica foto del tío Sam ordenando, pero quienes hemos podido vivir y conocer de cerca la realidad norteamericana, vemos esta realidad, esto es lo que sucede, donde no necesita ser una persona que gane mucho dinero o que viva muchos años para tener un cierto comodidad y holgura económica y posiciones, tener una casa propia, tener un vehículo propio. Cuando tener un vehículo no es un lujo. En los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo el vehículo ya no es un lujo, es parte de la vida cotidiana y del trabajo de muchas personas. En el Ecuador el tema de las vacunas va a ser un poquito más complejo. El presidente Lasso se posesionará apenas en un mes, estamos hablando de la fecha actual, a un mes, el 24 de mayo, donde para entonces estamos seguros que están haciendo ya las averiguaciones y todos los trámites para que lleguen aquellas 9 millones de vacunas, o se vacunan 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno, que fue el puntal de la propuesta económica del presidente Lasso, que tiene un concepto médico, pero en realidad es una inyección a la economía, ya que evidentemente al vacunar una gran cantidad de ecuatorianos, pues la economía se reactivará y esto dará pues al país una tranquilidad en ciertos aspectos. Evidentemente nosotros ya no podemos seguir viviendo, hay muchos negocios que no pueden seguir viviendo de la forma como estamos pasando, hay muchas familias que han visto con problema el tema de la pandemia, han tenido que sacar a sus hijos de los colegios, mover a otros colegios, han tenido que vender vehículos, las joyas, qué sé yo, para poder subsistir en esta pandemia, sobre todo en algunos sectores que son más complicados de otros. Esperamos y deseamos que los buenos ejemplos que vemos afuera en países como Estados Unidos y como en Chile, que también está hablando ya de un exceso de vacunas para poder invitar a turistas que se vacunen en Chile, esto no está confirmado todavía, está por confirmarse, lo vamos a hacer esta tarde, que el Ecuador sea un país ejemplar en esto, a través de la nueva administración del presidente Lasso, que viene con toda la viada y con todo el entusiasmo de hacer las cosas como lo ha hecho en lo privado, en su vida privada, con mucho éxito, de hacerlo también en la vida pública. Que le salgan bien las cosas y que, bueno, la vacunación, que fue su bandera de campaña, sobre todo, entre otras cosas, lo consiga y, bueno, y de esta manera el Ecuador pueda habilitarse y reincorporarse al mundo normalmente sin tanto problema que ha ocasionado este virus horrible del cual nunca nos vamos a olvidar. Muchas gracias. Opinión. El anuncio de algunos miembros del nuevo gabinete del presidente electo ha generado una gran expectativa, no solo por la inclusión de nobles figuras de la política nacional, sino por el bagaje profesional y académico de quienes hasta el momento han sido anunciados. El Frente Social, sin duda alguna, estará compuesto por hombres y mujeres de gran valía para el país y que en algunos casos ya han demostrado capacidad de sobra para el cargo. Pero lo importante es entender el mensaje que nos da el presidente electo con estas designaciones. Por un lado, el perfil de los ministros es acorde a la cartera de Estado que desempeñarán, y uno de los ejemplos que más saltan a la vista es de Jimena Garzón, quien será ministra de Salud y cuenta con una especialización en salud pública. Para las necesidades que actualmente tiene el país, su formación y experiencia serán fundamentales. También resalta el nombre de Alejandro Rivadeneira, quien cuenta con una amplia experiencia en prestigiosas instituciones de educación superior, tales como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Central y la Universidad de los Hemisferios de Quito. Sin duda, el desafío de su gestión será cumplir con una de las propuestas de campaña del presidente electo: garantizar el libre acceso a la educación superior.
Por otro lado, las señales de inclusión no deben ser ajenas a la opinión pública, no solo porque de los 8 ministros y secretarios anunciados, 5 son mujeres, sino porque hay diversidad de posiciones respecto a varios temas que han sido tratados en los últimos años en el país. Esto nos da una señal importantísima sobre lo que significa el país del encuentro y la posibilidad de generar acuerdos para el ejercicio de políticas públicas, garantizando la diversidad y la equidad. El resto de designaciones generarán la atención de toda la opinión pública y el gobierno entrante ha dado señales de respeto al pluralismo mismo, que es fundamental en un país plurinacional y multicultural como el nuestro. Estamos convencidos que para el resto de carteras de Estado la tónica será igual, permitiendo que los mejores hombres y mujeres participen en los diferentes órganos de poder ejecutivo. Desde ya, auguramos el mayor de los éxitos a nuestros nuevos ministros y ministras de Estado. Una acertada gestión no solo significará el triunfo de nuestro gobierno, será también el triunfo de todos los ecuatorianos. Opinión. Hola, soy Rafael Ollarte. Esta semana ha sido complicada para el órgano de administración y disciplina de la función judicial. Uno de sus miembros, el vocal Fausto Murillo, fue revocado su nombramiento por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Podía hacer esto el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, veamos. Cuando usted ingresa al sector público ecuatoriano, porque según la Constitución, todos los funcionarios públicos son servidores y deben cumplir unas condiciones generales de acceso conforme los artículos 229 de la Constitución y 4 de la Ley del Servicio Público. Entre esos aspectos, no estar inhabilitado para ingresar al sector público ecuatoriano. Y entre las personas que no están habilitadas para ingresar al sector público ecuatoriano están quienes, habiendo vendido la renuncia, no han devuelto esa, entre comillas, indemnización. Es decir, si usted ha vendido su renuncia y quiere volver, y eso le pasa a cualquier triste mortal, a cualquier cargo público, desde barrendero al más importante, tiene que devolver la indemnización. Y para eso el Ministerio del Trabajo te otorga una certificación. Es decir, cuando vas a optar a un cargo público, te dicen que tienes que llevar ese famoso certificado en el que te indican que no estás inhabilitado para ingresar al sector público. El señor Fausto Murillo, entiendo, entregó ese certificado. Pero el ministro del Trabajo, don Andrés Isch, luego nos dice, pasados ya casi más de 2 años del ejercicio del cargo, que el señor estaba inhabilitado. ¿Por qué? Porque no había devuelto esa indemnización. Y ahí se ha generado un debate. ¿Es aplicable la ley del servicio público a los vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, el artículo 3 de la ley del servicio público indica que sus disposiciones aplican a todo servidor público y expresamente señala a los de la función judicial. Por lo tanto, hay que cumplir con esos requisitos mínimos de ingreso. Alguien ha dicho, es que ese requisito es solo para los cargos permanentes. No es así. Según la ley del servicio público, usted tiene nombramientos permanentes, es decir, ese funcionario público que ingresa al servicio mediante un concurso de oposición y méritos, es ganador en el concurso y se le entrega el nombramiento. Hay otros que tienen nombramientos provisionales, por ejemplo, cuando destituyen a un funcionario y esta persona impugna su destitución, su remoción, se pone a un funcionario como no encargado, pero no se le otorga un nombramiento permanente, sino uno provisional. También hay quienes son funcionarios de libre nombramiento y remoción, es decir, esos funcionarios de confianza. Los ministros, por ejemplo, son funcionarios de libre nombramiento y remoción. Usted los nombra libremente, obviamente tiene que cumplir requisitos, y el día que usted no está contento con ese funcionario de confianza, lo despacha. Es decir, no es que es una sanción sacarlo del cargo.
le dice hasta luego nomás. Y también tiene otros funcionarios que son de periodo fijo. Por ejemplo, los miembros del Consejo de la Judicatura no son funcionarios con nombramiento permanente, tampoco tienen un nombramiento provisional y no son de libre nombramiento y remoción de nadie. Son funcionarios de periodo fijo. Tanto los funcionarios permanentes como los de periodo fijo no están exentos de ese cumplimiento de devolver la indemnización por venta de renuncia. Si es que en cambio usted va a un nombramiento provisional o a uno de libre nombramiento y remoción, no tiene que cumplir este requisito. Entonces, en el caso de don Fausto Murillo, él tenía que haber devuelto honestamente esa indemnización por venta de renuncia para ingresar como vocal del Consejo de la Judicatura, cargo de periodo fijo. Ahora, ¿podía el Consejo de Participación Ciudadana revocar ese nombramiento? Claro, se ha dicho que por una decisión de la Corte, los nombramientos hechos por el Consejo de Participación Ciudadana y Controversia Transitorios estaban blindados, es decir, no podía el nuevo Consejo de Participación Ciudadana revisar esos nombramientos. Cuando usted tiene un nombramiento nulo por falta de requisitos, está ejerciendo potestad administrativa revisora, es decir, está revisando los méritos, si ha cumplido con, sus méritos, su oposición fue correcta, si su nombramiento es regular, o en este caso está hablando de un acto administrativo absolutamente nulo. Porque claro, si tomamos del Código Administrativo, vamos a encontrar que entre los actos absolutamente nulos están los que se expiden en contravención de la Constitución y de la ley. Es decir, a ver, ¿cómo pudo haber usted nombrado a una persona que no cumplía un requisito indispensable de acceso al cargo, que es no estar inhabilitado? Es decir, la persona está inhabilitada para integrar el sector público ecuatoriano. ¿Es eso en realidad una revisión del nombramiento o es simplemente la constatación de la nulidad del nombramiento? Alguien dirá por ahí, pero en esos casos no es que hay que declarar lesivo el acto y demandar la lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque es un acto que genera derechos. Sí, con la antigua normatividad administrativa, en todos los casos en los cuales usted expedía un acto que generaba un derecho subjetivo en favor del beneficiario, en este caso del nombrado, si usted encontraba una irregularidad en el nombramiento, una irregularidad jurídica en el nombramiento, para revocar el acto primero tenía que haber una declaración de lesividad y esa declaratoria tenía que ser confirmada por la justicia contenciosa administrativa. Pero con el Código Administrativo no es así. Usted solo requiere el requisito de la lesividad, conforme los artículos 105 y 115 del Código Administrativo, respecto de actos que tienen vicios subsanables, de vicios convalidables. Y los actos absolutamente nulos no son convalidables. Entonces, en este caso, tenía usted una nulidad en el nombramiento. ¿Qué hace este vocal del Consejo de la Judicatura? Presenta una acción de medidas cautelares. Hago presente que la jurisprudencia constitucional ecuatoriana de la Corte Constitucional ha indicado que cuando usted tiene acto, en este caso la remoción, no cabe la medida cautelar autónoma, sino la medida cautelar conjunta con la garantía. Es decir, usted presenta su acción, en este caso de protección, y ahí puede solicitar conjuntamente una cautelar, que uno dice en ese caso no sería ni necesaria, sino la decisión de fondo de restituirle en el cargo. Pero en este caso decide ir por la medida cautelar pese a esa jurisprudencia constitucional y encima no lo hace en el lugar donde se genera el acto, que es Quito, ni donde tiene sus efectos, es decir, donde ejerce el cargo, que es Quito, sino que va a Babahoyo. Y en Babahoyo, un juez, en poquísimos minutos, y es sorprendente, la hora, muy cercana además a la medianoche, en la que se sortea el caso, se asigna al juez, hay 11 minutos entre ese sorteo, ese aboco conocimiento y la concesión de la cautelar que ya fue revocada. Eso en realidad no genera otra vez
este penoso precedente de ir a cualquier parte y con el argumento de que como los derechos fundamentales se ejercen en cualquier parte, pues voy a cualquier sitio a presentar mi acción de garantía. Esa cuestión a uno le genera más dudas que certezas. Bueno, esperemos que esta cosa se siga conversando, porque también se ha denunciado a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en la Fiscalía, entiendo yo, por no cumplir orden de legítima autoría pública, que es ese fallo de la Corte Constitucional. Pero tampoco podemos olvidar que el único órgano encargado de declarar el incumplimiento de una sentencia constitucional es precisamente, conforme al artículo 436, número 9 de la Constitución, la propia Corte Constitucional. Ahí tenemos otra complicación. Es decir, este caso nos dará mucho que hablar. Veamos cómo actúa la justicia y cómo actúa la administración en esta clase de casos. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. Mucho antes de que la República Islámica de Irán haya logrado la fabricación de un arma atómica con su tan cuestionado programa nuclear, ha explotado en Teherán una de grandes proporciones. Reverberaciones de esta explosión se han sentido y se siguen sintiendo en numerosas capitales del mundo. Se trata de la difusión de un audio en el cual el ministro de Relaciones Exteriores del país realiza una serie de extraordinarias pero no demasiado sorprendentes declaraciones. Como se ha ido volviendo una especie de mantra habitual entre quienes saben que metieron la pata, el ministro no ha negado el video, pero ha afirmado que se lo ha sacado de contexto. Las declaraciones del ministro Mohammad Javad Zarif, realizadas al decir de un asesor suyo, como parte de un resumen sobre la gestión del presidente Rouhani y que supuestamente no serían reveladas por bastantes años, revelan de una forma muy cruda las graves limitaciones de los gobiernos iraníes en aspectos tan esenciales y tan básicos como el manejo de su política de relaciones exteriores. Javad Zarif, para los estándares iraníes, es un político moderado que se ha puesto en la mira de los extremistas fundamentalistas cercanos a la clerecía militante que rodea al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. No olvidemos que bajo esta estructura de poder teocrático que existe en Irán, el poder final sobre prácticamente cualquier cosa en el país termina finalmente en Khamenei. Al parecer, ante la proximidad de elecciones presidenciales en Irán, los radicales buscan eliminar a cualquier candidato que los grupos moderados iraníes puedan presentar. Javad ha afirmado que no tiene ninguna intención de hacerlo, pero pese a esto, los extremistas han preferido curarse en salud. Evidentemente, el audio filtrado significa una sentencia de muerte política para el ministro. Y quién sabe si no alguna otra muerte. Las afirmaciones dejan en claro que el gobierno electo en las urnas, en la realidad, no gobierna nada. La pantomima electoral es tan solo una fachada y una mascarada para ocultar, tras un velo de aparente democracia, el ejercicio brutal del poder puro y duro por parte de la teocracia que verdaderamente decide y manda en Irán. En el audio, el ministro se queja amargamente de la intromisión inaceptable de la Guardia Revolucionaria iraní, el poder paralelo a las Fuerzas Armadas que fuera instituido por el ayatolá Khomeini desde el inicio de la llamada República Islámica. La clerecía iraní jamás confió en las Fuerzas Armadas y, al igual que Stalin en Rusia en 1936, las descabezó en su integridad y creó un ejército paralelo incondicional con la teocracia. Estos guardias revolucionarios fueron los encargados de la toma de la embajada norteamericana en Teherán y del cautiverio de más de 400 días de los funcionarios diplomáticos en esta. Con el tiempo y sobre todo con la guerra contra Irak, el poder y el prestigio de esta milicia fue creciendo hasta el punto que se revela en el audio.
A cargo de ellos quedó el servicio secreto del país, instrumento perfecto para el control interno de la disidencia, originada en el descontento de la población por la pésima situación económica del país, causada en parte por las sanciones internacionales impuestas a Irán por el desarrollo de su programa nuclear. Cuando se han producido protestas multitudinarias en el país, han sido justamente los guardias revolucionarios los encargados de la represión que ha sido ejecutada despiadadamente a costa de miles de muertos. Es decir, la Guardia Revolucionaria iraní sería la Gestapo o la KGB con tanques. Javed Zarif afirma en efecto que la política exterior del país ha estado al servicio de los fines y objetivos propios de la Guardia Revolucionaria y no de los de la República. Al parecer, el difunto general Soleimani, el carismático líder de la Guardia, era quien en buena medida definía la política exterior iraní, prácticamente dando instrucciones al canciller Javed Zarif respecto de la posición que éste debía presentar en las reuniones de coordinación con Rusia, país al que Irán se ha acercado mucho al punto de ser posiblemente su principal aliado regional hoy. Afirma que el envío de tropas, equipos y armas iraníes para que participaran activamente en la guerra civil siria en apoyo del sanguinario régimen de Assad habría sido una exigencia de Rusia que se comprometía a llevar adelante la campaña desde el aire a cambio de la participación iraní en tierra. Asimismo, afirma que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, el señor Lavrov, habría hecho todos los esfuerzos para que Irán no firme el acuerdo nuclear de 2015, pues no estaba dentro de los intereses rusos el que Irán pudiera resolver sus diferencias con los países occidentales y acercarse a ellos. Ciertamente, esta declaración aclara mucho el alcance de los acuerdos ruso-iraníes en la región, acuerdos ocultos hasta para el propio gobierno iraní. La coincidencia de intereses entre la Guardia Revolucionaria con Rusia se hace evidente ante lo que Javed define como la total oposición de la Guardia a la suspensión del programa nuclear iraní y a la firma del acuerdo al que buscan torpedear en todo momento. El núcleo de la información filtrada muestra claramente la existencia de un Estado dentro del Estado en Irán, al margen de los canales institucionales del gobierno. Luego de la muerte de Soleimani, nos cuenta el ministro, el lanzamiento de los misiles contra una base ocupada por tropas norteamericanas en Irak nunca le fue notificado al gobierno ni al ministerio, habiendo sido una decisión particular de los comandantes de la Guardia, seguramente con el beneplácito y la bendición del líder supremo. Cuando se produce el enorme fiasco del derribo del avión ucraniano, la tragedia del derribo del avión ucraniano, luego de su despegue del aeropuerto de Teherán, derribo registrado en numerosos radares y que no dejaba la menor duda respecto de la responsabilidad iraní, cuyos misiles derriban la nave y matan a 180 civiles, los comandantes de la Guardia lo llaman para exigirle que niegue y que mienta sobre la autoría y la responsabilidad de éste en el mortífero ataque. Naturalmente, el peso de las evidencias finalmente obligó al gobierno iraní a parcialmente al menos dar la cara y reconocer su responsabilidad. Lamentablemente para las víctimas, hasta ahí nomás llegó el asunto, pues Irán se niega a indemnizar a las familias de los muertos. La teocracia iraní aparece como una araña en la sombra, tejiendo una red de acuerdos ocultos y secretos, con un brazo armado propio más allá de la ley y de cualquier control. Imaginémonos a Torquemada con misiles y con bombas nucleares. Aterrador. Muchas gracias. Editorial con Carla Sánchez. Ramiro Ruiz es docente de literatura y comunicación y es editorialista. Indicios del fracaso.
Amaneció el día con un sol generoso. Cada rincón del paisaje estaba iluminado. Prohibido salir de casa. Comenzamos el estado de excepción. 16 provincias están en declaración de confinamiento desde el día viernes 23 de este mes de verano y vientos tibios. ¿Qué ocurrió en marzo del año anterior? No transitó ni un carro por las calles, no caminó ni una persona, ni siquiera un perro. El silencio social era el aliado que no desapareció hasta el mes de mayo del 2020. La gente obedeció. Sabíamos poco sobre el virus, casi nada. Los habitantes del planeta se inmovilizaron primero por el miedo, después por el pánico a la muerte. Ahora sucedió una situación similar. Sin embargo, en algunas ciudades aparecieron indicios de fracaso del estado de excepción. El confinamiento fue total en las 16 provincias donde se aplica el toque de queda. La mayoría de la población se quedó en casa desde las 20 horas del viernes. Las autoridades evaluaron el 24 de abril de 2021. Sin embargo, aparecieron fiestas, escándalos, personas que bebían licor en las calles. Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional COE, informó que se detectaron 293 fiestas en los hogares entre la noche del viernes y la madrugada del 23 de abril de 2021. La cifra subió a 223 en comparación con el mismo horario del viernes y sábado de la semana pasada. Las parrandas dieron las vueltas en Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Machala, bautizos en Cuenca, una celebración religiosa de Esmeraldas con la participación de más de 200 feligreses en el malecón, acariciados por la brisa del río Guayas y el virus. La disciplina ha ilegalizado y ha llegado a un estado de descantamiento social, y no solo en Ecuador, particularmente en las ciudades más pobladas en Italia, Alemania, Japón, Colombia o Argentina. La necesidad de vivir junto a los otros nos ratifica el cambio histórico de seres vivientes nómadas a sedentarios. En los últimos siglos nos caracterizamos como habitantes de nómadas y sedentarios. Nos acomodamos en casa, pero la comunicación y el transporte globalizados facilitan la movilización por cualquier país del mundo. Pero no es el momento del desorden. Solo tenemos una vida y una muerte. No hay una segunda oportunidad. Los parranderos valoran más la cerveza que la vida misma. Olvidaron que terminada la fiesta solo queda basura. Ellos aprendieron a burlar el miedo y a tocar la muerte y a la autodestrucción. Esta es una muestra de la miseria moral. ¿Te duele el alma cuando pierdes a un amigo, a un hermano, a tu mujer o a tus hijos? ¿Te duele? Miles de personas no cumplen normas. El significado de la praxis de la autoridad comienza en el hogar. Les proporciona seguridad a los hijos. Si no hay autoridad, comienza el fanfarrazo y los hijos crecerán con la falla de la dependencia y la inutilidad. Los valores de la responsabilidad, el respeto a la vida, la solidaridad, la pasión por el trabajo creativo, solo se establecen en el hogar. De manera similar sucede en la sociedad. No olvidemos que vivimos en un país pobre. De 2 últimos gobiernos se han perdido en la ineficiencia. Permitieron la corrupción, el tráfico de drogas, la mediocridad en la educación y los servicios de salud. Desapareció el desempleo, se agitó la crisis económica. Sin capacidad financiera no podremos comprar vacunas y no se logrará defender la vida. Dijo un médico que trabaja en terapia intensiva. Presentaré la renuncia porque no tengo fuerzas para atender a los necios. Terminamos. No tenemos el compromiso de mantenernos a salvo como país. Carecemos de la cultura de dar un paso adelante y buscar la solución en nombre de la sobrevivencia. De pandemias y vacunas. La pandemia ha sido y sigue siendo quizás por mucho tiempo una auténtica tragedia. No solo por el número de gente contaminada y fallecida, sino también por la crisis económica. Esta es recuperable, las personas fallecidas no lo son. Quizás el ejemplo más cercano sea la llamada gripe española allá por el 1918, que afectó a más de 500 millones de personas. Hoy todo es diferente. Hay que dar gracias a Dios por los hospitales, las UCIs y la capacitación científica de los investigadores. Curioso resulta que el salvavidas al que podremos agarrarnos sean una vez más los humildes y las humildes vacunas, baratas y eficaces. Son las vacunas, le dijimos adiós a la viruela, al sarampión, a la fiebre amarilla, al SIDA y a tantas otras enfermedades. Y con las vacunas derrotaremos al SARS-CoV-2-19, este maldito coronavirus que tanto nos está haciendo sufrir.
Cuando veo el dolor de la gente en las listas de espera, el cansancio de los sanitarios y la irresponsabilidad de los fiesteros clandestinos, siento una enorme angustia ante los cuerpos negacionistas, ante aquellos que en su inconsciencia bailan chupas y transitan el virus por doquier. Algunas de estas personas niegan lo evidente, han hecho muy difícil el control de la pandemia y han sembrado muerte y desolación. Cierto que la vacuna contra el coronavirus se ha desarrollado demasiado rápido y puede haber riesgos. En otros casos se necesitaron años de investigación. ¿Por qué esta vez se ha tardado menos? Quizás porque en esta oportunidad la pandemia afecta a todos, países ricos y pobres. Además, la industria farmacéutica es hoy más poderosa. De hecho, las investigaciones han proliferado por todo el mundo y las candidatas a la vacuna son numerosas, seguidas de cerca por la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA de los Estados Unidos. Todos quieren ganar la carrera, algo arriesgado si no hubiera controladores independientes. Piensen también en el rédito económico. Las farmacéuticas no han tenido que poner el dinero, más bien han sido los países ricos los que pagaron por adelantado. Sin duda que por esa razón son ellos los que llevan la parte de león. No quito que haya casos adversos, pienso en el tema de los trombos vinculados con AstraZeneca o Janssen. Las agencias de control han sido claras, no hay suficientes datos científicos como para establecer una relación casual. Confío en que la ciencia nos dará respuesta e irá mejorando las propias vacunas. Como muchos de ustedes, lo he pasado mal a lo largo de este año, personal, social y pastoralmente. Me irrita tener que predecir distancias con cortas, los abrazos apretados y también de los fieles con los que celebro mi fe. Pero creo en la honestidad de los científicos y en el trabajo de los médicos, así que si Dios quiere, el MSP me llama, estaré de nuevo en la cola dispuesto a ponerme la segunda dosis. Ojalá que cuanto antes. La danza de las máscaras en la Asamblea Nacional de Ecuador. Con la astucia aprendida en el ejercicio del poder, los correístas habrían llevado a sus rivales ideológicos de la Asamblea a una suerte de danza de máscaras, esas que chantan para que no se note la falta de vergüenza política, mientras intentan hacerse de estratégicos puestos en la legislatura que les abrirán el camino para buscar la impunidad para sus dirigentes que delinquieron. La maldad puede disfrazarse de virtud, mas la virtud no lleva máscara, dijo William Shakespeare. Las palabras del célebre dramaturgo inglés son 5 siglos después, alerta y lección a la vez. Sobrepuestos al aturdimiento de la derrota, están de vuelta y no cejarán hasta salirse con la suya. Vienen cargados de cizaña, buscarán dividir y de manera de testeo ciudadano, un lenguaraz asambleísta dejó caer el tema de los indultos en una entrevista, pero se topó con un muro de dignidad colectiva levantado con cal y canto. Desde los más diversos sectores se cuestionó tamaña pretensión que calificaría a sus autores de cómplices y traidores. Tanto impacto causó la declaración de las marras del asambleísta Francisco Jiménez, que creo debió salir a declarar, aunque se tardó en hacerlo porque en lo político se mueve de manera paquidérmica, haber ganado con el discurso de la lucha contra la corrupción, ubicándose en las antidopas de quienes explicaron al país y levantando la bandera del respeto y la independencia de las funciones del Estado, para dejar entrever que harían lo contrario, ha resultado inanicioso. ¿Hasta dónde irán? En el juego de los acomodos, algunos asambleístas estarían ejercitando simulacros que van más allá de elegir el Consejo de Administración de la Legislatura CAL, al que tiene legítimo derecho las organizaciones políticas más votadas. El Partido Social Cristiano, PSC, que junto a su aliado Creo suman 31 votos, habría decidido buscar la presidencia de la Asamblea. Henry Kronfle, que los representaría, tendría más de 40 votos al contar con al menos 10 independientes, algunos de Izquierda Democrática y Pachacutic, pero le falta para completar 70. De ser así, PSC está en la alianza oficialista. Habría propiciado las primeras deserciones de PK y de ID, que acaban de firmar con un acuerdo programático y anunciar a Salvador Quispe como su candidato a presidir la Asamblea. Esto resulta extraño luego de que en la segunda vuelta Lasso incorporó a su agenda de reivindicaciones y aspiraciones más sensibles de los sectores que apoyaron a Yacu Pérez y Javier Hervás, candidatos de esas organizaciones.
Lo lógico habría sido acercarse o por lo menos dialogar con ellos. Lo que sucede en la Asamblea es un enigma. 15 días después de ganar las elecciones, ningún operador político de Lasso ha gestionado acuerdo legislativo alguno, con miras en ejecutar el plan de gobierno por el cual votó el país. Y para lograr gobernabilidad, lo que está sucediendo en la Asamblea solo confirma que la política es esquizofrénica y que en la lucha por el poder todos miran por sus propios intereses. Muchos dieron por sentado el triunfo de Lasso, que alejaba algunos de los peores fantasmas que acechan a la sociedad ecuatoriana: el totalitarismo, la corrupción y la impunidad. No parece ser así. Una cosa es bajar el hacha del odio porque el país necesita estar en paz para que se cumpla aquello del país del encuentro. Otra distinta y avergonzante es pretender acordar la impunidad, haciendo acuerdos con quienes quieren que se manipulen juicios y sentencias. Solo imaginar que para lograr la presidencia de la Asamblea, la alianza que llevó al poder de Lasso necesitaría los votos del correísmo resulta escalofriante. Recién la justicia ecuatoriana ha alabado sus vergüenzas de la década abyecta, durante la cual los jueces venales desechaban sentencias de la Carta, presidiarios y hasta amenazados. Pretender arrestarla otra vez por este camino sería funesto. La denuncia pública de Salvador Quispe de que le habría perdido amnistía para Jorge Jai y otros de chantajearlo supuestamente habrían sacado denuncias en su contra. No puede ser desmentida más todavía si ha dicho que prefiere quedarse sin la presidencia de la Asamblea antes que caer en estos chantajes. Gestionar la política es un arte, especial cuando se trata de propiciar la gobernabilidad en un país con graves y urgentes crisis por atender, como son la sanitaria por la pandemia que arrecia la economía y la ética. Pero la gobernabilidad de manera alguna puede ser una coartada. Menos mal que Juan Carlos Holguín, como integrante del equipo de transición de Lasso, ha dicho que la corrupción no es negociable. Curtidos en las artes de atizar el odio y la división, pretender mostrarse como apacibles corderos no les alcanza para ocultar su piel correísta. No hay permitentes de desestabilización en el país. Para eso es mejor evitar asistir a la danza de máscaras que ha organizado en la Asamblea. Tiempos políticos y patria. Hace ya varias semanas, por unanimidad de votos, incluyendo obviamente en esa unanimidad a todos los legisladores de los partidos cuyos candidatos estaban peleando por la presidencia de la República en la segunda vuelta, la Asamblea Nacional aprobó una ley que otorga a los maestros ecuatorianos aumentos de sueldos y privilegios de jubilación que en términos simples significan más que la quiebra del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, ya de por sí quebrado, y la inviabilidad de las finanzas públicas. Muchos analistas e incluso el mismísimo ministro de Economía y Finanzas han explicado que esta ley impone una carga fiscal para la cual se necesitaría alrededor de 2 puntos del PIB. Es decir, solo para cumplir con lo que esa ley supuestamente entrega de beneficios a los maestros, habría que subir el IVA al 18%, con lo cual una tercera parte del IVA sería única y exclusivamente para los aumentos ofrecidos a los maestros. El drama de los tiempos políticos frente a los tiempos de la patria se hace evidente una vez más. Todos los legisladores queriendo hacer méritos días antes de la segunda vuelta, todos los partidos buscando congraciarse con los maestros, y la patria. Eso no importa. No es importante que el presupuesto se vuelva inviable. No es importante que se rompan acuerdos con el FMI. No es importante engañar a ese muy respetable sector de servicios públicos que son los maestros, pretendiéndoles algo imposible de cumplir. No es importante mentir. Lo importante es el tiempo político. Era la campaña electoral y por lo tanto todo estaba pretendido y permitido. Ofrecer, hacer demagogia, ser populista, mentir sin piedad alguna. De otra parte, el presidente no veta la ley porque también la Asamblea quiso pasarle solo a él el peso de esa responsabilidad y además calculó su tiempo político ya en el plazo para pronunciarse fenecía horas antes de la elección de segunda vuelta. No quiso hacer olas y se consumó entonces este hecho inexplicable. Se produjo una ley que tiene nuevos egresos por más de $2.000 millones y perfora además al IES y no existe un solo centavo de financiamiento.
Esta ley es absolutamente inconstitucional, pues jamás puede la Asamblea aprobar leyes que generen gastos sin tener el debido financiamiento. Esto es principio universal en toda sociedad que se precia de tener un manejo sensato en sus finanzas públicas. Pero no solo el absurdo viene por la inconstitucionalidad, sino por los precedentes de esta ley que genera para cualquier otro sector y que exija y pida las mismas prebendas. Por otra ley, esto y aquella que no se blindaba con la dolarización y la independencia del Banco Central, recibió 84 votos, es decir, con una elección de segunda vuelta ya determinada, los tiempos políticos sí coincidieron con los tiempos de la patria, y excepto por aquellos legisladores que pertenecen al grupo de quienes están arrinconados sin lograr unirse a ningún otro sector, los demás votaron racionalmente en la Asamblea. Se hizo lo correcto porque ya no había el perverso tiempo político que sirve para demoler los tiempos de la patria. Los tiempos políticos, mientras más difieren de los tiempos de la patria, más en riesgo ponen el futuro y la supervivencia de nuestro país. Y cada vez este problema es más creciente y serio en el Ecuador. Los tiempos de la patria exigían la eliminación de los subsidios de los combustibles y en 1994 lo habíamos eliminado. Los tiempos de los políticos le dieron marcha atrás a tal medida. Los tiempos de la patria exigían abrir opciones de una seguridad social paralela para la capitalización individual. Presumimos en 1994 la consulta popular. Los tiempos de los políticos hicieron que se opusieran a tal idea. Veamos solo en estas dos cosas el daño irreparable hecho en los tiempos de la patria y en su futuro. El presidente electo no tiene otra opción que no sea hacer coincidir sus tiempos políticos con los tiempos de la patria. No hay nada más ya con el espacio para la demagogia, el engaño y el abaratillo de ofertas. Hay tiempo únicamente para enfrentar los grandes retos, explicándolos a la sociedad, unificando las voluntades y finalmente haciendo lo que hay que hacer, so pena de los tiempos políticos que nos fulminen para siempre. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.